el pueblo que gemía en la arena. Egipto despertaba cada mañana con el mismo ritual, el sol alzándose como un dios dorado sobre el Nilo, las ciudades respirando humo y piedra, y miles de esclavos hebreos inclinando la espalda antes incluso de alzar la vista. Sus manos estaban llenas de barro, sus nombres, vacíos de valor para los amos, sus sueños, enterrados bajo pirámides que no les pertenecían. Habían pasado generaciones desde que llegaron como invitados a esa tierra fértil. Ahora eran prisioneros de ella. Los capataces gritaban, los látigos silbaban en el aire, y el clamor del pueblo se mezclaba con el polvo, subiendo lentamente hacia un cielo que parecía no escuchar. Pero Dios sí escuchaba. En las noches, cuando el trabajo terminaba y el silencio se colaba entre las chozas, los ancianos contaban historias en voz baja, historias prohibidas, promesas antiguas. No nacimos para morir aquí, decían. Nuestro Dios juró libertad a nuestros padres. Sin embargo, esas palabras sonaban cada vez más frágiles frente al poder de Faraón, un rey que no conocía a Dios y que veía a los hebreos solo como una amenaza que debía ser aplastada. Y entonces dio una orden cruel, una orden que heló la sangre del pueblo y que cambiaría el destino de la historia para siempre. Todos los hijos varones hebreos debían morir al nacer. El llanto se apoderó de Egipto. Las madres abrazaban vientres condenados. La esperanza parecía extinguida. Pero en medio de la oscuridad más profunda, cuando todo parecía perdido, una vida estaba a punto de nacer en secreto. Una vida que desafiaría a un imperio. La noche cayó pesada sobre las chozas hebreas. No había cantos, no había risas, solo susurros y respiraciones temblorosas. En una de esas chozas, una mujer sostenía a su hijo recién nacido contra el pecho. Sus brazos temblaban, no de cansancio, sino de terror. Aquel niño tenía apenas 3 meses, y su llanto era demasiado fuerte para un mundo que lo quería muerto. Cada vez que lloraba, el corazón de su madre se detenía. Cada vez que callaba, ella agradecía al cielo. «No permitiré que te lleven», susurró. «No mientras yo respire». Durante días lo ocultó. Durante noches rezó. Pero llegó el momento en que supo la verdad. No podría esconderlo para siempre. Entonces, tomó una decisión que solo el amor y la fe pueden inspirar. Tejió una cesta con juncos del río. La cubrió con brea para que el agua no la devorara. Besó la frente del niño y caminó hacia el Nilo, el mismo río donde otros niños habían sido arrojados sin piedad. El amanecer la encontró de rodillas en la orilla. «Dios de nuestros padres», susurró con lágrimas, «yo no puedo salvarlo, pero tú sí». Colocó la cesta entre los juncos. El agua la meció suavemente y dio un paso atrás. Desde la distancia, una joven observaba en silencio. Era Miriam, la hermana del niño, oculta entre las sombras, decidida a no apartar la mirada. La cesta avanzó lentamente, hasta que unos pasos rompieron el murmullo del río. Risas, voces elegantes, sandalias reales. La hija de Faraón se acercaba al Nilo para bañarse. «¿Qué es eso?», preguntó señalando los juncos. Una sirvienta tomó la cesta, la abrió, y el niño lloró. Por un instante, el tiempo se detuvo. La princesa vio su rostro, vio su fragilidad, y supo exactamente quién era. «Es un niño hebreo», dijo en voz baja. La ley ordenaba su muerte, pero su corazón eligió otra cosa. Decidió desobedecer al hombre más poderoso de la tierra. El llanto del niño se apagó lentamente entre los brazos de la princesa. Algo en su interior se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. «Vivirás», susurró, «aunque el mundo diga lo contrario». Desde entre los juncos, Miriam salió con cautela. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes.
¿Desea mi señora que busque una nodriza hebrea para el niño? La princesa la observó con atención. Vio inteligencia en sus ojos. Vio valentía. Ve, respondió. Así, sin saberlo, el destino se dobló sobre sí mismo. La madre criaría al hijo que había entregado al río, y el palacio pagaría por ello. El niño creció entre dos mundos. De día, caminaba por salones de mármol, escuchaba a sabios egipcios, aprendía el arte de gobernar y de hablar como un rey. De noche, su madre le susurraba historias prohibidas. Le hablaba de Abraham, de promesas, de un Dios que no vivía en templos de oro. No olvides quién eres, le decía, ni a quién perteneces. La princesa lo llamó Moisés, porque de las aguas lo saqué. Los años pasaron. Moisés se hizo fuerte, inteligente, respetado. Pero cada vez que cruzaba la ciudad y veía a los hebreos bajo el látigo, algo ardía dentro de él. Un día, el ardor se convirtió en ira. Vio a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. Los gritos atravesaron su pecho como lanzas. Miró a un lado, miró al otro. Nadie miraba. Y entonces Moisés levantó la mano, y el destino cambió de golpe. El capataz cayó al suelo, sin vida. La arena bebió su sangre. Y Moisés, príncipe de Egipto, comprendió en un segundo que ya no pertenecía al palacio. Había cruzado un límite imposible de desandar. El rumor del crimen corrió más rápido que el viento. Lo que Moisés había ocultado en la arena, el miedo, lo desenterró. «Lo saben», susurró alguien. Y cuando Faraón lo supo, su rostro se endureció como piedra. El hijo adoptivo del palacio se había convertido en traidor. Moisés no esperó sentencia. Huyó. Dejó atrás el oro, los muros, el nombre. Cruzó fronteras sin mirar atrás hasta que Egipto fue solo un recuerdo borroso en el horizonte. El desierto lo recibió sin palabras. Días interminables. Noches heladas. Un cielo inmenso que no respondía a preguntas. Allí, donde nadie lo llamaba príncipe, Moisés se convirtió en pastor. Cuidó ovejas que no eran suyas. Caminó senderos que no había elegido. Aprendió el lenguaje del silencio. A veces se preguntaba si había sido un error salvarlo del río. Si todo aquello, palacio, promesas, historias, no había sido más que una ilusión. Años pasaron. El fuego de su juventud se apagó. La ira se volvió paciencia. La ambición, polvo. Hasta que un día, mientras guiaba el rebaño por la ladera de Horeb, algo imposible detuvo sus pasos. Una zarza ardía. Las llamas danzaban con fuerza, pero la planta no se consumía. Moisés dio un paso, luego otro, y entonces una voz quebró el silencio del desierto. «Moisés, Moisés». Su corazón se detuvo. «Aquí estoy», respondió con un hilo de voz. «No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies. El lugar que pisas es tierra santa». El Dios del que solo había oído historias, ahora hablaba. Moisés cayó de rodillas. La arena estaba fría, pero su rostro ardía. «Yo soy el Dios de tu padre», dijo la voz, «el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Moisés cubrió su rostro. Temía mirar, y temía no volver a escuchar. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», continuó la voz. «He oído su clamor. Conozco su sufrimiento. Cada palabra atravesaba años de silencio. Y he descendido para librarlos». Moisés contuvo la respiración. «Entonces envía a otro», pensó, «a alguien fuerte, a alguien digno». Pero la voz no dudó. «Ahora ve, yo te envío a Faraón. Sacarás a mi pueblo de Egipto». El desierto pareció inclinarse. «¿Yo?», balbuceó Moisés. «¿Quién soy yo para enfrentar a un rey?». La zarza ardió con más fuerza. «Yo estaré contigo. Y si me preguntan quién te envió», insistió, «¿qué nombre diré?». El fuego crepitó, y la respuesta cayó como un trueno suave. «Yo soy el que soy. Diles, yo soy me envió a ustedes». Moisés tembló. No era un nombre. Era una presencia eterna. Aún así, el miedo regresó. «No me creerán. No sabré qué decir. No soy elocuente». Dios respondió con señales. Con poder. Con paciencia. Pero Moisés insistió. «Por favor, envía a otro». Entonces la voz se endureció. «Tu hermano Aarón hablará por ti. Pero tú irás».
La misión ya estaba escrita. El pastor debía volver al imperio del que huyó. Las puertas del palacio se alzaron como montañas de piedra. El aire olía a incienso y dominio. Moisés avanzó con pasos firmes, aunque su corazón golpeaba como tambor de guerra. A su lado caminaba Aarón, la voz que sería espada cuando la suya temblara. En el trono Faraón observó con desdén. Reconoció el rostro. Recordó al hijo que había criado, y lo vio ahora como una amenaza. «¿Quién eres tú para presentarte así?», rugió. Aarón habló. «Así dice el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto». Faraón rió. Una risa seca, cruel. «¿Y quién es ese Dios para que yo le obedezca? No conozco al Señor, y no dejaré ir a Israel». El silencio se volvió cuchillo. Faraón se levantó del trono. «¿Quieren libertad?», escupió. «Les daré trabajo». Ese mismo día, endureció las órdenes. Quitó la paja para hacer ladrillos, pero exigió la misma producción. El pueblo gritó. Los capataces golpearon con más fuerza, y los hebreos miraron a Moisés con rabia. «¡Nos has condenado!», clamaron. «Mejor esclavos que muertos». Moisés regresó al desierto del alma. «¿Por qué me enviaste?», preguntó a Dios. «Nada ha cambiado. Todo es peor». La respuesta llegó, firme como roca. «Ahora verás lo que haré con Faraón. Con mano fuerte los dejará ir». El desafío estaba lanzado, y Egipto estaba a punto de temblar. Moisés alzó la vara frente a Faraón. No había ira en su rostro, solo obediencia. «Así dice el Señor», proclamó Aarón. «En esto conocerás que yo soy Dios». La vara golpeó el Nilo. El río, orgullo de Egipto, fuente de vida y riqueza, se oscureció, y luego se volvió sangre. Los peces flotaron sin vida. El hedor cubrió la tierra. El agua no podía beberse. Egipto gritó, pero Faraón llamó a sus magos, y ellos, con artes oscuras, imitaron el prodigio. «¿Ves?», dijo el rey. «No es nada». Y endureció su corazón. Vinieron ranas, miles, millones. Invadieron casas, camas, hornos. Faraón suplicó alivio. Pero cuando llegó, volvió a cerrarse. Mosquitos cubrieron la piel. Moscas llenaron el aire. El ganado cayó enfermo. Úlceras brotaron como fuego. Cada plaga era una advertencia. Cada advertencia, una oportunidad. Pero Faraón eligió el orgullo. Y entonces el cielo mismo atacó. Granizo ardiente cayó del firmamento. Destruyó cosechas. Aplastó árboles. Egipto quedó en ruinas. Aún así, el rey resistió. Y Moisés supo algo terrible. Aún no habían visto lo peor. La misericordia estaba siendo rechazada. El juicio se acercaba. Moisés alzó la mano una vez más. No golpeó el río. No tocó la tierra. Solo señaló el cielo. Y la luz desapareció. No fue una sombra común. Fue una oscuridad espesa, viva, como si el mundo hubiese cerrado los ojos. Durante 3 días, Egipto quedó atrapado en tinieblas. No se veía el rostro del hermano. No se distinguía el amanecer del anochecer. El miedo caminaba por las casas. El silencio gritaba. Pero en las moradas de los hebreos había luz. Faraón, temblando de rabia y temor, llamó a Moisés. «Váyanse», gritó. «Llévense al pueblo, a los niños, pero dejen el ganado». Moisés lo miró con calma. «No dejaremos nada. Ni una sola pezuña quedará atrás». El rostro del rey se torció. «Sal de mi presencia», rugió. «Si vuelves a verme, morirás». Moisés no retrocedió. «Tal como has dicho», respondió. «No volveré a ver tu rostro». Pero antes de irse, pronunció palabras que cortaron el aire. «Así dice el Señor. A medianoche yo pasaré por Egipto, y todo primogénito morirá, desde el trono hasta la prisión». El palacio quedó en silencio. Esa noche, el miedo no durmió. Las madres abrazaron a sus hijos. Los padres miraron al cielo sin respuestas. Mientras tanto, Moisés reunió al pueblo hebreo. «Esta noche», dijo, «la libertad se escribirá con sangre, o no se escribirá en absoluto». La noche final había comenzado. Antes de que el sol se atreviera a asomarse, un mensajero golpeó la puerta de Moisés. «Váyanse», gritó. «Salgan de Egipto ahora mismo». Faraón había hablado, no con orgullo, sino con la voz rota de un padre vencido. «Tomen a su pueblo. Tomen su ganado. Y bendíganme.
pero váyanse. Los egipcios, aterrados, empujaban a los hebreos hacia la salida. Les entregaban oro, plata, vestiduras. Váyanse antes de que muramos todos. Clamaban. Así, sin ejércitos ni espadas, un pueblo de esclavos marchó como nación libre. Hombres, mujeres, niños, más de 600.000, avanzando hacia el desierto, siguiendo una columna de nube de día y una de fuego de noche. Por primera vez, nadie los detenía. Pero cuando el polvo de la partida se asentó, el silencio llenó el palacio. Faraón miró su trono vacío, sus graneros, sin manos que los llenaran, su imperio herido, y algo oscuro despertó en él. ¿Qué hemos hecho?, rugió. Ordenó los carros. Hemos dejado ir a nuestros esclavos. Llamó a los guerreros. Apretó los puños. El suelo tembló bajo ruedas de guerra. La libertad apenas había comenzado, y el enemigo venía detrás. El desierto se abrió ante ellos, y luego se cerró. Frente al pueblo, el mar Rojo se extendía infinito, oscuro, impenetrable. Detrás, una nube de polvo crecía con un sonido que helaba la sangre. Carros, espadas, el ejército de Egipto. Los niños comenzaron a llorar. Las mujeres se volvieron hacia Moisés con ojos llenos de pánico. Los hombres apretaron los puños, sin armas. «¿Nos sacaste para morir aquí?», gritaron. No había tumbas suficientes en Egipto. El miedo habló más fuerte que la fe. Mejor servir a Faraón que morir en el desierto. Moisés se volvió hacia el pueblo. El mar rugía frente a él. El ejército se acercaba detrás. Y aún así, su voz no tembló. «No teman, estén firmes y vean la salvación del Señor. Egipto, tal como lo ven hoy, nunca más lo volverán a ver». El cielo se oscureció. La columna de fuego se movió, colocándose entre el pueblo y el enemigo. Egipto quedó atrapado en sombras. Entonces Dios habló. «¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche». Moisés alzó la vara sobre el mar. El viento comenzó a soplar. No era un viento común, era un aliento antiguo, poderoso, como si la creación misma estuviera a punto de obedecer. El agua empezó a moverse. El viento rugió toda la noche. No soplaba por de nada. El mar comenzó a retirarse, como si temiera a la voz que lo llamaba por su nombre. Las aguas se alzaron a ambos lados, muros líquidos brillando bajo la luz del fuego, contenidas por una fuerza invisible. El fondo del mar quedó al descubierto, seco, firme, un camino donde no debía existir ninguno. El pueblo quedó inmóvil, incrédulo. «Marchen», ordenó Moisés. El primer paso fue el más difícil, luego otro, y otro más. Niños caminaron donde antes nadaban peces. Ancianos tocaron con manos temblorosas las paredes de agua. El miedo se mezcló con asombro. Detrás de ellos, Egipto vio el camino, y decidió seguirlo. Los carros entraron rugiendo. Las ruedas golpeaban el suelo marino. La arrogancia avanzó tras la fe. Pero algo comenzó a fallar. Las ruedas se trabaron. Los caballos relincharon aterrados. El pánico se coló entre los soldados. «Huyamos», gritaron. «El Señor pelea por ellos». Moisés llegó al otro lado. El último hebreo pisó tierra firme. Entonces Dios habló una vez más. «Extiende tu mano sobre el mar». Las aguas comenzaron a caer. Moisés extendió la mano. El viento cesó de golpe, como si hubiera recibido una última orden. Los muros de agua temblaron, y se derrumbaron con un rugido ensordecedor. El mar volvió a ser mar. Carros, caballos, guerreros, todo fue tragado en un instante. El poder de Egipto, el orgullo de Faraón, el miedo que había perseguido al pueblo durante generaciones, desapareció bajo las aguas. Cuando el sol se alzó, las olas devolvieron restos del ejército a la orilla. El pueblo miró. Nadie habló. Por primera vez, no había amenaza detrás. Un murmullo recorrió a Israel, luego un grito, luego un canto. Miriam tomó un pandero. Las mujeres danzaron. «Cantad al Señor, porque se ha cubierto de gloria. Al caballo y al jinete arrojó al mar». Las voces se alzaron al cielo. Lágrimas, risas, fe recién nacida. Habían salido de Egipto, pero ahora Egipto había salido de ellos. El pueblo creyó, y la libertad tuvo canción. 3 días caminaron bajo el sol, 3 días sin agua. La arena quemaba los pies, las gargantas ardían. El canto del mar quedó atrás, ahogado por el cansancio. Cuando por fin vieron agua, corrieron, rieron, cayeron de rodillas, pero al probarla, escupieron amargura. «Mara», gritaron, «el agua es amarga». Las miradas se volvieron contra Moisés. «Esto es la libertad. Moriremos aquí». Moisés clamó al Señor, no con discursos, con desesperación. Dios le mostró un árbol. Moisés lo arrojó al agua, y el agua se volvió dulce. El pueblo bebió, pero olvidó tan rápido como había aprendido. Poco después, el hambre llegó.
Los recuerdos de Egipto regresaron maquillados. Allá teníamos ollas llenas, murmuraban. Aquí solo promesas. Entonces, al amanecer, algo cubrió el suelo, como escarcha, como pan caído del cielo. ¿Qué es esto?, preguntaron. Maná, respondió Moisés. El pan que Dios les da hoy, solo hoy, ni más, ni menos. Aprendieron a depender, pero no sin resistencia. La libertad exigía confianza diaria. El desierto se detuvo al pie del monte Sinaí, no por cansancio, sino por temor. El monte humeaba, el suelo vibraba, truenos y relámpagos desgarraban el cielo. El pueblo se mantuvo a distancia. Moisés ascendió solo, envuelto en nube y fuego. Entonces Dios habló, no en susurro, no en secreto. Su voz resonó como trueno sobre el valle. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de esclavitud. Las palabras se grabaron en piedra y corazón. Mandamientos, límites, vida. El pueblo temblaba. Que no nos hable Dios directamente, rogaban. Moriremos. Moisés descendió con el rostro encendido. No teman, dijo. Dios ha venido para enseñarles a vivir. El pacto fue sellado, la ley entregada. Pero mientras Moisés permanecía en el monte, el silencio se hizo largo, y la impaciencia comenzó a murmurar. Los días pasaron, luego las noches, y Moisés no regresaba. El monte seguía envuelto en fuego, pero el pueblo empezó a dudar. ¿Y si murió? ¿Y si Dios nos abandonó? La ansiedad se convirtió en ruido. El ruido en decisión. Se acercaron a Aarón. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Aarón cedió, tomó el oro, fundió los anillos, y dio forma a un becerro brillante. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Gritaron, danzaron, cantaron, celebraron, frente a una mentira de metal. En lo alto del monte, Dios habló. Tu pueblo se ha corrompido. Moisés descendió con las tablas en sus manos. El sonido de la fiesta subía como burla. Cuando vio el becerro, cuando vio al pueblo postrado, la ira y el dolor se mezclaron. Arrojó las tablas. La ley se hizo pedazos contra la roca. ¿Cómo pudieron olvidar tan rápido?, clamó. El campamento quedó en silencio. La traición que había sido revelada. El pacto estaba roto, y el futuro pendía de un hilo. El campamento quedó cubierto de silencio. No había música, no había danza, solo vergüenza. Moisés volvió a subir al monte, sin tablas, sin excusas. Si vas a borrar a alguien, oró, bórrame a mí primero. El cielo respondió con peso. Mostraré misericordia a quien yo muestre misericordia. El juicio cayó, pero no destruyó al pueblo. Dios no los abandonó. Moisés volvió a tallar nuevas tablas. Sus manos sangraron, su corazón también. Cuando regresó al monte, pidió algo imposible. Muéstrame tu gloria. La respuesta fue suave y terrible. Nadie puede ver mi rostro y vivir, pero te cubriré y pasaré delante de ti. El Señor descendió en la nube, compasivo y clemente, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. Moisés cayó rostro en tierra. El pacto fue renovado. La gracia había vencido, pero la travesía aún no terminaba. Esta vez, Moisés bajó del monte, con el rostro resplandeciente. No era orgullo, era reflejo. El pueblo retrocedió al verlo. Algo de Dios aún brillaba en él. Entonces el Señor dio instrucciones claras. No más huir, no más improvisar. Harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ustedes. El tabernáculo comenzó a levantarse en el desierto. Tela, madera, oro. Cada pieza tenía sentido, cada medida, propósito. Hombres y mujeres ofrecieron lo que tenían, no por obligación, sino por gratitud. Cuando todo estuvo listo, la nube descendió. La gloria del Señor llenó el tabernáculo, tan intensa que Moisés no pudo entrar. De día, la nube guiaba. De noche, el fuego iluminaba. No estaban solos, nunca lo habían estado. Dios ya no era solo una voz o un monte, ahora caminaba con ellos. El campamento se movía solo cuando la nube se movía. A veces avanzaban días, otras permanecían quietos semanas enteras. La libertad ya no era huir, era aprender a esperar. El desierto siguió probándolos. Hubo cansancio, hubo dudas, hubo momentos en que el pasado parecía más cómodo que la promesa. Pero algo había cambiado. Ya no caminaban como esclavos asustados, caminaban como pueblo. La ley los enseñaba a vivir juntos. La presencia los mantenía unidos. La memoria los sostenía. Moisés observaba desde la entrada del tabernáculo. Sabía que no todos llegarían al final del camino, pero también sabía algo más profundo. Egipto ya no los gobernaba. Habían aprendido que la libertad no se recibe completa en una noche, sino que se construye paso a paso, con caídas, y con Dios en medio. La nube comenzó a elevarse una vez más. El pueblo se puso en marcha. El viaje continuaba, y la promesa los esperaba más adelante. El desierto seguía siendo desierto. La arena aún quemaba. El camino aún era largo, pero ya no caminaban solos. Cada vez que la nube se levantaba,
El pueblo avanzaba. Cada vez que descendía, descansaban, no por miedo, sino por confianza. Moisés miró atrás, no con nostalgia, sino con asombro. Recordó el río, el palacio, la zarza, el mar abierto. Nada había sido casual. Dios había tomado a un pueblo esclavo, y lo había convertido en nación. Había usado el desierto, no para destruirlos, sino para formarlos. El éxodo no terminó en el mar, ni en el monte, ni en el tabernáculo. Continuó en cada paso de fe, en cada caída levantada por gracia, en cada mañana, donde el maná recordaba una verdad simple. Dios provee, Dios guía, Dios cumple. La promesa aún estaba delante, pero ya no era una ilusión, era una certeza, porque el Dios que los sacó de Egipto jamás los abandonaría en el camino.